En aquellos días, ser humano significaba estar en movimiento. No existía el concepto de casa, ni el de muro. Éramos apenas un puñado de sombras avanzando despacio por una tierra que parecía no tener fin. Seguíamos el rastro de las bestias, comiendo lo que el día nos regalaba. Dormíamos donde nos pillaba el cansancio, con la espalda contra la tierra. Al caer el sol, nos buscábamos. El fuego no era solo calor, era el sitio donde existíamos. Y la noche era un silencio inmenso. La vida era dura, sí, pero sabíamos qué esperar de ella. Y con eso nos bastaba para seguir despertando. Pero poco a poco, las cosas se torcieron. Las noches se hacían eternas y el cuerpo ya no entraba en calor. El viento cambió. Empezó a golpear con una fuerza que te dejaba sin aire. Los animales, que antes estaban por todos lados, empezaron a escasear. Podías pasar días siguiendo un rastro para no encontrar nada. Caminar ya no era simplemente ir de un sitio a otro. Cada paso era un esfuerzo. Cada día pesaba más que el anterior. Los grupos empezaron a dudar. Se quedaban más tiempo quietos, apretados unos contra otros, esperando a que pasara lo peor. El paisaje era el mismo de siempre, pero la sensación era distinta. Algo no iba bien. Se notaba en el ambiente que las reglas del juego habían cambiado. El frío no apareció de un día para otro. Simplemente se quedó. Los inviernos se hicieron interminables. Y cuando llegaba el verano, ya no calentaba lo suficiente. No daba tiempo a que la tierra se recuperara. Empezó a faltar la comida, de verdad. Moverse ya no era una opción, era un castigo. Caminar dolía en las articulaciones. Y dormir era una pelea por no congelarse. Muchos grupos decidieron seguir andando, buscando un lugar que ya no existía. Otros simplemente no pudieron más y se quedaron por el camino. El mundo dejó de darnos lo que necesitábamos. Y de repente, sobrevivir dejó de ser lo normal. Se convirtió en un trabajo a tiempo completo. No nos quedó otra. Tuvimos que cambiar. Empezamos a taparnos el cuerpo con lo que teníamos a mano, con las pieles de los mismos animales que cazábamos. Buscamos el fondo de las cuevas, cualquier sitio donde el viento no nos encontrara. Dejamos de correr de un lado a otro. Empezamos a pararnos, a observar, a darle vueltas a la cabeza para ver cómo salir de esta. En ese momento, el grupo pasó a hacerlo todo. Si estaba solo, no durabas una noche. Así que aprendimos a dormir pegados para no perder el calor y a repartirnos el poco alimento que había bocado a bocado. Mucha gente se quedó por el camino. No todos pudieron aguantar, pero los que lo hicieron aprendieron a manejarse en un mundo que ya no era el de antes. El frío no solo congeló los ríos, nos cambió por dentro. Hubo mucha gente que simplemente desapareció. Familias enteras de las que no se volvió a saber nada. Otros se quedaron atrapados donde estaban, aislados por muros de hielo y distancias que ya no se podían cruzar. Al final, lo que quedaba de nosotros eran solo grupos pequeños, puntos perdidos en mitad de la nada. Ya no éramos los dueños del mundo, éramos náufragos en la nieve, cada uno peleando a su manera para no ser los últimos en cerrar los ojos. Después de muchísimo tiempo, el mundo volvió a darnos un respiro. El frío empezó a aflojar, muy despacio. El hielo que parecía eterno empezó a dar paso a la tierra y poco a poco la vida volvió a brotar donde antes no había nada. Aquellos grupos que consiguieron aguantar, los que no se rindieron en lo peor del invierno, empezaron a salir de sus refugios, volvieron a caminar, pero ya no eran los mismos de antes. Todo lo que conocemos hoy, nuestra forma de vivir, de pensar y de estar aquí, nació de la resistencia de esa gente.
Hace unos 20.000 años, cuando el frío lo cubría casi todo, estuvimos a punto de irnos al traste. Nuestra especie estuvo a nada de desaparecer para siempre. Y no te hablo de una leyenda o de un mito. Esto es nuestra historia real. Es el relato de cómo sobrevivimos a lo imposible y la razón principal por la que hoy tú y yo estamos aquí. Esto es El Dato Colado.